Bueno, tengan todos buenos días. Vamos a iniciar entonces con, con la clase, a continuar con la unidad número uno, que eh, trata el tema de teoría de grupos. Bien, eh, el capítulo número 2 iniciaremos con lo que es la teoría de grupos en sí. En este capítulo vamos a tratar de hacer una introducción a la teoría de grupos, eh, donde vamos a abordar aspectos básicos de, de la teoría de grupos. ¿Ya? Es bueno resaltar que esta, esta unidad, como lo dice su nombre, dice Introducción a la teoría de grupos. Mm, Vamos a tocar muchos aspectos de la teoría de grupos, pero de manera introductoria. ¿Ya? Posiblemente un curso formal de álgebra abstracta eh, no sea tan con aspectos tan básicos, eh, y trate aspectos más eh, relevantes de la teoría de grupos, pero del cual nosotros no vamos a tocar. Sencillamente una introducción. Para hacer esta introducción a la teoría de grupos, nos vamos a adelantar un poco en, en el contenido, pero lo haremos con un grupo, eh, digamos, muy conocido en el desarrollo de esta teoría, que es el grupo de permutaciones, el cual tiene una sección aparte dentro de esta unidad. Pero nosotros vamos a hacer el abordaje como históricamente surgieron las ideas o resultados de esta teoría. ¿Ya? Eh, de la manera en que se presenta es como naturalmente ocurrió el desarrollo de esta teoría, y el desarrollo de esta teoría se le debe a un matemático francés, Evaristo Galois, y, y gracias a él es que se le debe el nombre de la teoría de Galois, posterior, que vamos a estudiar. ¿Sí? Entonces, inicialmente vamos a hacerlo de esa manera. Es decir, vamos a tratar de hacer el abordaje eh, en la medida de lo posible, como lo hizo Galois, y eso nos dará a nosotros eh, algunas nociones de lo que son los grupos de permutaciones, que, como les dije ya anteriormente, más adelante los vamos a estudiar. Una de las cosas importantes de la teoría de grupos, ¿verdad? Y para iniciar con esta, es que hay un salto entre lo que se conoce como el álgebra y el álgebra abstracta. El álgebra eh, que conocemos trata sobre conjuntos numéricos y operaciones conocidas, donde los conjuntos de esos numéricos nosotros conocemos los elementos del conjunto, es decir, nos los podemos eh, de alguna manera, por decirlo de una forma, palpar, ¿ya? O sea, podemos tener idea de lo que es el objeto que vamos a trabajar. Y conocemos la operación explícitamente, y nosotros ya sabemos que las operaciones del álgebra son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Bien, el salto que damos cuando vamos del álgebra a la álgebra abstracta es que ahora los objetos necesariamente no son números solamente, ¿ya? Pudieran ser funciones, pudieran ser matrices, pudieran ser incluso cualquier otro objeto matemático que, que no necesariamente son números. Y las operaciones, aunque en el trasfondo y, y aunque terminen siendo siempre las mismas operaciones, suma, multiplicación
etcétera, las vamos a tratar como una variable también eh, que desconoceremos inicialmente cuál es, bien sea la suma, bien sea la resta, bien sea la multiplicación, bien sea la división, pero que las propiedades que vamos a desarrollar satisfacen en los conjuntos numéricos esas operaciones. ¿Ya? Es decir, que la característica fundamental de ir del álgebra a la álgebra abstracta es que tanto la operación como los elementos que, con los cuales vamos a operar, vamos a suponerlos como variables. Es decir, no necesariamente son elementos numéricos. Ojo, y muy importante, los conjuntos o los ejemplos, más bien, donde se satisfacen estas propiedades o estas definiciones, los más sencillos de ilustrar son los conjuntos numéricos. ¿Ya? Pero no quiere decir eso que sean son los únicos conjuntos que satisfacen las definiciones que vamos a ver. Bien, otra cosa que vamos a hacer es que vamos a recordar un poco para familiarizarnos con una notación que, que vimos en el curso de lógica, que es lo que se llama una operación o una relación binaria, ¿ya? Es decir, cuando nosotros estábamos en el curso de lógica, eh, nosotros estudiamos lo que son relaciones y sobre esas relaciones empezábamos a clasificar ellas de acuerdo a ciertas características. Bien, nosotros vamos a recordar esa característica porque nos interesa para el desarrollo del concepto abstracto de grupo, entenderla de esa manera, ¿ya? Porque será más sencillo para entender. Entonces, lo primero que vamos a estudiar, a definir, es lo que es una operación binaria. Bien, como dice su nombre, operación binaria es porque vamos a relacionar dos objetos a través de una operación. Entonces, ¿qué es una operación binaria? Bueno, una operación binaria definida sobre un conjunto es una regla que asigna a cada par ordenado de un conjunto algún elemento del conjunto. Es decir, que la operación binaria definida sobre G es cerrada. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar como definición de operación binaria. Entonces, fíjense, una operación de ese tipo, escrito ahora la definición en forma de símbolos matemáticos,
es una operación que va del producto cartesiano de G por G en G. ¿Y qué es lo que hace la operación? Bueno, la operación lo que hace es que si yo le aplico la operación al par ordenado AB, sencillamente lo envía en un elemento que llamaremos asterisco B, donde ese asterisco puede ser cualquier operación que yo pueda definir sobre un conjunto. Eh, y cuando veamos los ejemplos, vamos a darnos cuenta la importancia que es, por qué defino la operación sobre un par ordenado. ¿Ya? Entonces, eh, eso es lo que nosotros vamos a llamar operación binaria. Bien, un ejemplo bien para aterrizar el concepto es el siguiente. Supongamos que ese conjunto G es el conjunto de los enteros positivos. Vamos a quedarnos con los enteros positivos. Y yo voy a definir mi operación ahora, que va a ir del producto cartesiano de los enteros positivos en los enteros positivos. Y que a cada par de enteros, n y m, cuando le aplique la operación, eso lo voy a definir como el máximo entre A y B. Entonces, ese conjunto, con esa operación definida allí, sencillamente lo que hace es definir sobre el conjunto una operación. ¿Ya? O sea, ya no voy a pensar en que las operaciones naturales o usuales, como normalmente se les dice, son la suma, la multiplicación, sino que mi operación ahora es esa. ¿Qué pasa cuando yo eh, tengo dos elementos? Por ejemplo, 3 y 5, y le aplico la operación binaria al 3 y al 5. Bueno, eso lo puedo escribir como 3 asterisco 5 también. ¿Y quién es entonces el resultado de aplicar la operación binaria a ese par ordenado 3 5? Bueno, me dice que es el máximo entre A y B, y aquí el máximo entre 3 y 5 es 5. ¿Ya? Nuevamente yo pudiera calcular 7 y 2, y en este caso sería el máximo entre A y B, que sería 7. ¿Ya? O tener 4 4, y entonces en este caso, como los dos elementos son iguales, el máximo entre ellos dos es el mismo. ¿Ya? Es decir, que sencillamente una operación binaria es una operación definida sobre un conjunto, que opera de acuerdo a cómo se define la operación. Eh, Otro ejemplo, nos quedamos todavía con el conjunto de los enteros positivos, y podemos definir otra operación. Vamos a llamarla asterisco 1, que va de z en z, y lo que hace es que yo tengo un par AB, a ese par le va a asignar el mínimo entre A y B. Es decir, exactamente similar al anterior. Ahora vamos a asignar el mínimo,
Entonces, si ahora lo calculo, esto sencillamente será 2. O si le calculo a este será 4, ¿ya? Y así sucesivamente sobre cualquier otro elemento. Pero con esto lo que quiero hacer ver es que no importa que el conjunto siga siendo el mismo. Si yo cambio la operación, cambian sus, sus, su forma de obtener los elementos. Incluso yo pudiera definir otra operación sobre el mismo conjunto. Es decir, mi nueva operación, asterisco 2, está definida con respecto a la operación anterior, que es asterisco 1. Es decir, de esa manera. Quiere decir que si yo quiero calcular, por ejemplo, 4 8, ¿quién va a ser? Bueno, lo primero que debo hacer es aplicar la anterior, ¿ya? Es decir, le voy a aplicar asterisco prima a 4 8 y le sumo 2. La anterior es el mínimo entre A y B, el mínimo aquí sería 4 y luego le sumo 2 y sería 6. Es decir, la manera en cómo definamos nuestra operación va a ser indiferente. Lo único que le vamos a pedir es que, es, que ella satisfaga una condición. ¿Y cuál es la condición? La condición es que sea cerrada. ¿Y qué significa en matemáticas que una operación sea cerrada? Lo que significa que si yo opero dos elementos del conjunto, el resultado sea un elemento del conjunto también en el cual estaba. ¿Por qué hacemos hincapié en eso? Por el siguiente ejemplo. Vamos a suponer eh, que tengo ahora G el conjunto de los números naturales y voy a definir esta operación. Que queda par le asigne n-1. ¿Ustedes creen que esa operación será cerrada con respecto a cómo está definida? No, ¿Cómo? no será cerrada como está definido. No está cerrada. ¿Por qué no es cerrada? Porque si yo tomo dos naturales en el cual m sea mayor a n, el número va a estar en los enteros negativos y allí no está definida la operación. ¿Qué, qué números naturales va a tomar? Dame un ejemplo concreto. Bueno, si yo tengo 4 y 8, 4 y 8 sería 4 menos 8 y el resultado es menos el 4. resultado es menos 4, entonces ya Menos no sería 4 cerrada porque menos porque 4 no está en los naturales, no en los enteros. pertenece a los naturales. Por lo tanto, esa operación no es una operación binaria. Es decir, asterisco, definida así, no es
una operación binaria. Porque la única condición que se le pide a, a una operación para que sea binaria es que sea cerrada. Y como en este caso la operación no es cerrada, entonces esa operación definida sobre el conjunto de los números naturales no es cerrada. Por lo tanto, no es una operación binaria. Bien. Entonces, eh, otra cosa es la importancia que tiene que ver con que se tome sobre un par ordenado. ¿Por qué un par ordenado? Bueno, porque fíjense, si yo defino eh, una operación así, es decir, que cada vez que yo tome A asterisco B, eso sencillamente será A. La importancia de que sea sobre pares ordenados, este ejemplo lo vamos a ver, es la siguiente. Por ejemplo, 5 asterisco 7 y 7 asterisco 5. Esta está asociada al par 5 7 y esta está asociada al par 7 5. En ambos casos, en la primera obtengo el valor 5 y en la segunda obtengo el valor 7. Es decir, no es lo mismo aplicarle la operación, dependiendo de cómo esté definida, al par 5-7 o al par 7-5, porque sencillamente la operación lo que dice es que a cualquier par ordenado, el resultado va a ser lo que tenga la primera componente de ese par ordenado. Entonces, en el primer ejemplo sería 5, en el segundo ejemplo sería 7. Entonces, es por eso que las operaciones binarias se definen con respecto a pares ordenados, ¿ya? Es decir, esa es la importancia donde radica esa, que la definición se da de esa manera. Bien, otra de las definiciones que vamos a ir enriqueciendo es dos cosas que para nosotros es muy, digamos, sencillo, o lo vemos como muy sencillo, que son la conmutatividad y la asociatividad. Pero, ojo, pero, no necesariamente las operaciones binarias tienen por qué ser conmutativas ni tienen por qué ser asociativas. ¿Ya? Entonces, se dice, por definición,
Ok, entonces esas son las definiciones de que una operación binaria sea conmutativa y sea asociativa. Son definiciones que nosotros conocemos ya de los conjuntos numéricos, pero como les dije, no necesariamente las operaciones binarias tienen por qué ser conmutativas ni, por qué, y ni tienen por qué ser asociativas. ¿Ya? En el caso de que cumplan esas propiedades, entonces se especifica que la operación binaria es conmutativa y se especifica que la operación binaria es asociativa. Bien, otra de las formas, cuando los conjuntos son finitos, es decir, que ellos están definidos por extensión, es construir las tablas de las operaciones binarias. Es decir, supongan, o sea, vamos para hacer un ejemplo y después contextualizar. Supongamos que tenemos que el conjunto de los números naturales, una suposición, solamente consta del elemento 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y que mi operación binaria que yo voy a definir es la suma. Entonces me dice, bueno, construya la tabla de cómo operan los números en ese conjunto. Es decir, cómo operar a los números de ese conjunto. Bueno, eso es como en realidad se debe enseñar en primaria, cuando uno está enseñando a los niños a sumar y a multiplicar, es como se debe enseñar a sumar y a multiplicar. ¿Cómo, cómo es? Bueno, uno agarra y hace una tablita. Y se van a recordar estas tablitas cuando ustedes empezaron a multiplicar. Aquí coloco la operación y aquí coloco 1, 2, 3 y 4. Y los coloco aquí también, 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es operar con esos números. 1 más 1, 1. 1 más 2, 3. 1 más 3, 4. 1 más 4, 5. Ah, pero el 5 no está en mi conjunto N. Entonces eso quiere decir que yo no puedo construir una tabla. ¿Por qué? Porque si 1 más 4 es 5, aquí debería colocar un 5. Pero eso, si yo lo coloco allí, me estaría diciendo que la operación definida sobre n no es una operación binaria, ¿ya? Porque no es cerrada, porque el resultado tiene que ser un elemento del conjunto. Es decir, que para esa operación suma no me sirve construir una tabla. Es decir, no puedo construir con esa operación suma una tabla que haga que esa operación sea binaria. Pero ¿qué pasa si cambiamos la operación? Y digo, bueno, ahora la operación va a ser en realidad ese puntito. Vamos a ver, ¿qué es ese puntito para nosotros hasta ahora? La Multiplicación. multiplicación. Es la multiplicación. Entonces, si yo empiezo a construir mi tabla, me queda 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. Ah, muy bien. Y si lo hago en esta columna, 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. Apareciera que todo va funcionando bien. 2 por 2, 4. 2 por 3, me vuelvo a conseguir
con el mismo problema. ¿Ya? El 6. El 6 es el resultado de multiplicar 3 por 2, pero no puedo sobre ese conjunto definir el 6 porque entonces la operación ya deja de ser cerrada. Entonces uno dice, bueno, pero vamos a empezar a agregar los elementos que faltan. Le agrego el 6, que sería uno que faltaría. Después tendría que agregarle el 8, ¿verdad? Aquí tendría que agregar otra vez el 6. Aquí tendría que agregar el 9. Aquí tendría que agregar el 12. Aquí el 8, 12 y 16. Bueno, vamos a agregarle esos elementos que están allí. Pero si le agrego esos elementos que están allí, también tendría que agregarlos aquí. Tendría que agregarlos aquí y tendría que agregar los productos. Es decir, lo que quiero hacer ver con eso es que no necesariamente siempre vamos a poder construir esa tabla. Pero en el caso que podamos construir la tabla, en ese caso, sí vamos a tener una operación binaria. Entonces, vamos a ver ahora a qué me refiero con esto. Bueno, supongamos que tenemos aquí este conjunto de 3 elementos y tengo una operación binaria. No sabemos quién es la operación binaria. Y yo quiero construir sobre este conjunto una tabla de operaciones. No está derechita, pero ahí vamos. Yo quiero construir una tabla de operaciones. ¿Con qué forma? ¿Con qué regla voy a construir la tabla de relaciones? Bueno, con la regla o la única regla que cada vez que multiplique un elemento que está en una fila por un elemento que está en una columna, ese resultado sea un elemento de este conjunto. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, A por A, yo lo voy a llamar C. A por B, lo llamo A, y A por C, B. Luego, A por B es A, B por A. Digo, bueno, eh, pongo B. Automáticamente, si yo coloco B allí, el elemento C por A tiene que ser A. ¿Ya? Si yo coloco una B allí, el siguiente tiene que ser A. ¿Por qué? Porque los elementos del conjunto, en este caso A, B y C, solamente pueden aparecer una vez en cada fila y una vez en cada columna. ¿Ya? Si eso no Pero eso, ocurriera, pudiera ser que yo estoy en presencia de una operación que no termine siendo nada interesante a futuro. ¿Ya? No quiere decir que no sea binario, sino que no pudiera no ser interesante posteriormente cuando yo agregue más propiedades sobre ese conjunto. Dime. ahora que usted dice eso, que estoy entendiendo, yo estaba leyendo el material y yo me estaba preguntando, ¿de dónde carajo fue que salieron esos números? Y yo ya por ahí, yo será suponiendo que sé, y me jalté de pensar yo y decía, ¿y de dónde que yo en cada columna puedo poner esa letra? ¿Dónde que salen? Porque como no veo una operación definida en sí, me estaba preguntando eso y me quedé, yo creo que yo hasta me frustré en ese momento. Bueno, la razón es exactamente eso, o sea que solamente puede aparecer un elemento del conjunto en cada columna o en cada fila. Ahora, si ya yo sé que B por A es B, solamente me queda que B por B sea o A o C. Si yo coloco que es C, entonces automáticamente B por C es A. Y ahí tengo un elemento del conjunto en esa fila que está acá solamente.
Y para la siguiente no tengo que pensar mucho, porque si aquí está A y C, este tendría que ser B. Y si aquí está A y B, este tendría que ser C. Es decir, que si yo defino la operación binaria ahí, ustedes pueden ver, pueden darse cuenta, que aparece solamente una vez los elementos de S en cada una de las filas, en cada una de las columnas. Aparte de eso, eh, ya yo tengo definido sobre ese conjunto una operación. ¿Cuál operación? La que me da la tabla. Es decir, hay dos maneras de definir una operación. O la defino explícitamente, como lo hicimos anteriormente, que dijimos, este, em, digamos, que decíamos que era el mínimo entre A y B, o el máximo entre A y B, o el máximo más 2 o en la primera componente. Así, una es de manera explícita. Allí estamos definiendo de manera explícita. Pero ahora si definimos la operación con una tabla, también estamos definiendo una operación binaria. Es decir, podemos dar o la tabla de operaciones de la operación, valga la redundancia, o sencillamente de manera explícita la tabla. Alguien por aquí dijo algo. Eso es como si fuera un sudoku. Eh, bueno, pudieran verlo así, ¿ya? El sudoku tiene la propiedad que en cada fila y en cada columna solamente puede aparecer un dígito entre 1 y 9. Es más o menos como si fuera un sudoku, exactamente. Entonces, en realidad un sudoku, ese ejemplo me gusta, no lo había pensado así. Usted toma ese, el conjunto uno 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Y sobre ese conjunto define una operación binaria. ¿Ya? Pero la operación binaria no la define de forma explícita, sino que eh, usted lo hace de acuerdo a ciertas reglas preestablecidas. Vamos a ver si me sale aquí un sudoku. Ah, pero yo creo que puedo hacer algo. Eso. Ok. Vamos a hacerlo así. Apoyándome en este tablerito. Entonces uno puede construir un sudoku. Voy a colocar aquí así. Es como si tuvieran aquí uno 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Y aquí tuvieran uno 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Y aquí tienen la operación binaria. ¿Ya? Entonces la idea es llenar ese tablero eh, con una red. Por lo general los sudokus tienen ya algunos números preestablecidos. Por ejemplo, vamos a suponer aquí 4 2 1 7 8 9 3 5. Entonces, con esos números establecidos, preestablecidos, la idea es que se pueda ir construyendo todo ese tablero con la regla que en esta columna, en esa fila,
Y en esta columna solamente puede aparecer el dígito 1 una sola vez. Es decir, que si aparece aquí, ya no puede aparecer en más ninguna de estas casillas y en más ninguna de estas casillas. ¿Ya? Y así sucesivamente se trata de ir construyendo el resto del tablero con esas condiciones. Si aparece el 3 acá, ya iba a colocar el 2. Si colocaba el 2 aquí, no podía aparecer porque ya estaba el 2 aquí. Pero si aparece el 3 acá, entonces ya yo sé que en esta fila que está acá no puede aparecer más el 3, ni en esta que está acá puede aparecer otra vez el 3. Vamos a ver, colocar otro color aquí. Eh, si aquí está el 8, entonces ya yo sé que el 8 no puede ir aquí, pero pudiera ir en cualquiera de estas casillas. Supongamos que colocamos el 8 acá. Entonces, si colocamos el 8 allí, ya sabemos que en esta columna no puede ir el 8, pero en esta sí puede ir el 8, pero no puede ir aquí, ¿ya? Ni en este, ni en este, ni en este, ni en este, ni en este. Eh, el 5 no puede ir aquí, pero puede ir en cualquiera de estas. Supongamos que ponemos el 5 acá. El 2 lo podemos colocar acá. El 9 acá. El mismo 6 puede ir acá. El 4 puede estar acá. ¿Y cuál me falta? El 7. ¿Ya? Y así yo puedo ir construyendo todos los demás elementos de acuerdo a esa condición. Entonces, eh, ese ejemplo está muy bueno de pensar en construir una operación binaria a través del Sudoku. ¿Ya? Es decir, buena esa. ¿Quién fue la que lo dijo? Para Sara de los Santos. Exacto, Sara. Entonces, allí entonces estamos en presencia de una operación binaria definida sobre un conjunto finito con una condición. La condición es esa que está allí. Muy bien. Entonces, en particular, ¿ya? Según, el, el ejemplo que vimos anteriormente, el de la tabla de 3 por 3, es decir, que tenemos A, B y C, A, B y C. No recuerdo en la posición exacta que los coloqué anteriormente, ¿no? Pero yo sé que tenía esto aquí. No, así no podía ser. Ok, B, A y B. Definidas de esa manera, si los coloco así, ella, si pueden ver en la diagonal, esta que está acá, aparece solamente C. Entonces, si los elementos son simétricos con respecto a esa diagonal, se dice que la operación es conmutativa, ¿ya? Es decir, si B por A es A y A por B es B, entonces se dice que la operación es conmutativa. Es decir, que para que yo tenga una tabla de una operación binaria definida conmutativa, los elementos de la diagonal deben ser siempre el mismo. Es decir, en la diagonal principal siempre me tiene que aparecer el mismo valor. En este caso, C. ¿Ya? Entonces, en ese caso decimos que la operación es conmutativa. Ahora bien, eh, cuando nosotros, vamos a quitar esto que ya me, queremos definir una operación binaria sobre un conjunto, debemos tomar en cuenta dos consideraciones. La primera es que cada par ordenado tenga exactamente un elemento posible del conjunto ese. Es decir, para cada par ordenado
se le debe asignar exactamente un elemento de ese, o sea, del conjunto ese que está allí. Y segundo, que debo tener en cuenta, que, bueno, exactamente un elemento, vamos a quitar esto. Lo que debemos tener en cuenta que el elemento que se le asigna debe pertenecer a ese. Ahora sí. Si yo quiero definir una operación binaria, debo tener en cuenta estas dos condiciones. Son dos condiciones sine qua non para definir una operación binaria, que esté bien definida. ¿Por qué decimos eso? Bueno, fíjense ahora. Supongamos que tenemos el conjunto de los números racionales y que tenemos una operación binaria definida entre A y B como sencillamente A sobre B. Esa operación binaria pareciera que estuviera bien definida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo tomo un número racional y lo divido entre otros, el resultado es un número racional. Pero no está bien definida porque, por ejemplo, todos los pares ordenados x0 no se le asigna ningún número racional. Y suponiendo, vamos a escribirlo mejor así. Los pares ordenados P sobre Q0. A ellos no se le asigna ningún número racional. ¿Por qué? Porque tendría que dividir por 0 y eso no está permitido. ¿Ya? No está permitido. Es decir, que hay que tener cuidado con las ambigüedades. Y esto es un caso de una ambigüedad. Cualquier par ordenado, P sobre Q es un racional, 0 también es un racional, pero el cociente P sobre Q no está definido. Por lo tanto, esa operación binaria que tenía inicialmente es una operación binaria que no está bien definida. ¿Por qué? Porque sencillamente no asigna ningún valor. ¿Cómo hago para que esa operación binaria, si yo la quiero preservar, esté bien definida? Pues bien sea me restringo a los racionales positivos o me restringo a los racionales negativos. En cualquiera de los dos casos, allí sí estaría bien definida. Pero si yo cambio ese conjunto y ahora digo, bueno, como está bien definida, yo voy a cambiar el conjunto y voy a decir, bueno, tengo los enteros positivos. ¿Será que la misma operación binaria está bien definida? Si cambio el conjunto La y la pregunta, defino así, ¿está bien definida? no, ¿Por qué? porque aunque yo voy a tomar dos elementos del conjunto que son enteros, la operación en sí no va a pertenecer al conjunto de los enteros y debe estar en ese o en el conjunto que se defina. El resultado no va a ser un entero. Para el par 1, 2, el que le puedo asignar es un medio y un medio no pertenece a los enteros positivos. Entonces, la operación binaria no está bien definida. ¿Entendido eso? O sea, lo que se quiere expresar con el cuidado que debemos tener para definir una operación binaria sobre un conjunto. Sí, sí, maestro. Bien.
Bien. Ahora que ya tenemos una idea de que es una operación binaria, ¿cuál es la característica fundamental o primordial de una operación binaria? Que sea cerrada. Que sea cerrada. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a definir lo que es un grupo. Bien, si yo quiero definir lo que es un grupo, eh, vamos a darnos cuenta de que un grupo sencillamente es un conjunto con una operación binaria que satisface unas propiedades. Pero no vamos a ir directamente a la definición, sino que, como les dije, vamos a hacerlo de la manera como históricamente se obtuvo esa definición. Bien, para ello es por eso que nosotros en los preliminares, en las nociones básicas del capítulo anterior, hablamos de un conjunto que incluso se estudió cuando se ve el curso de lógica y teoría del conjunto, que va a ser muy importante en lo que resta. Es decir, tenemos S, un conjunto no vacío, siempre es importante hacer la aclaratoria. Eh, Todas estas definiciones valen también para conjuntos vacíos, pero estudiar una operación o una definición de algún objeto sobre un conjunto que sea vacío no tiene sentido. Entonces siempre vamos a pedir que ese sea un conjunto no vacío. Entonces tenemos eso, un conjunto no vacío, y sobre ese, cada vez que nosotros tenemos ese, podemos definir un nuevo conjunto que se llama ADS. ADS no es otra cosa que el conjunto de todas las funciones que van de S por S en S, tales que satisface que S, perdón, que S no, que F es una función sobreyectiva. ¿Y alguien recuerda qué significa que una función sea sobreyectiva? ¿Qué significa que una función sea sobreyectiva? Eh, Dime, Miriam o quién fue el otro que habló. Miriam, dime. Miguel, dime. Bueno, decía que para cada elemento del conjunto de la imagen le asignaba un elemento del dominio. Sí, perdón, aquí falta también algo. Ok, que sea sobreyectivo, entonces me decías que a cada elemento, ¿de qué dónde? De la imagen, del conjunto de imagen, tenía un elemento del dominio. Se le asignaba un elemento del dominio. O sea, en otras palabras, lo que dice es que para todo Y que pertenece a la imagen de F, existe, ¿verdad? Un X en el dominio de F, tal que F de X es igual a Y. ¿Correcto?
Eso es lo que significa que sea sobreyectiva. Y que sea inyectiva, ¿qué significa? Que sea como si fuera uno a uno, que cada elemento del dominio o tiene una sola preimagen o una imagen. Sí, pero no. Lo que dice es que para todo par de elementos x1 y x2 que pertenecen al dominio de F con x1 distinto de x2, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 igual a x2. O lo que es análogamente, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es distinto de x2 y le quitamos esto que está acá, que sería la definición de inyectividad. Entonces, una función que satisfaga estas dos condiciones, te dice que es una función como Biyectiva. biyectiva. Entonces, el conjunto de estas funciones que me interesa a mí estudiar ahora es el conjunto de todas las funciones biyectivas. Es decir, podemos resumir a ese como el conjunto de todas las funciones biyectivas. ¿Y qué relación o qué satisface las funciones biyectivas? ¿Qué propiedad fundamental satisfacen todas las funciones biyectivas? Que son sobreyectivas e inyectivas. Sí, esa es una, pero satisface algo más importante que Tienen eso. inversa, tienen, ¿Cómo? que tienen función Son inversa. invertibles. Satisfacen el teorema de la función inversa, es decir, que son invertibles, ¿ya? Entonces, la propiedad importante que satisfacen estos elementos de este conjunto ADS es que todos tienen inversa. Muy bien. Ahora, yo voy a definir sobre ADS una operación. ¿Qué operación voy a definir sobre ADS? Vamos a ver si recuerdan qué operación es esa. Composición de función. La composición de funciones, porque no puedo definir otra cosa. Bueno, pudiera definir otras operaciones, pero la operación natural para operar funciones es la composición, ¿ya? Si yo tomo, además yo sé que si yo tomo una función, un par ordenado de funciones y lo compongo, el resultado es otra función que satisface además que si f y g son biyectivas, la composición también es biyectiva. Es decir, que el resultado de operar dos funciones biyectivas es una nueva función biyectiva. Entonces, ADS con esa operación binaria está bien definida o no está bien definida. ¿Está la operación binaria composición bien definida en el conjunto ADS? Yo creo que no, Para que por esté no bien tomar un par definida, ¿qué debe ordenado, satisfacer? que sea cerrada y no se debe ¿Qué tomar un par debe ordenado, según el satisfacer que... ejemplo anterior. Ajá. Si yo quiero definir sobre un conjunto una operación binaria, ella tiene que ser cerrada. ¿Está bien definida o no está bien definida?
Yo creo que Si no, dicen sí, porque ¿por qué? Y si dicen no, ¿por qué? yo creo que no, porque en el ejemplo que usted dio anteriormente, para estar bien definida una operación, se decía que teníamos que tomar, se definía sobre un par ordenado. Bueno, Ujú. estaría siendo H, ¿verdad? Te dijo que H sería la composición de la función. Si yo tomo la función fg, H es la composición. Exacto. Creo que H. en ese caso sí estaría bien definida, porque la ¿Algo función más? H es una operación definida en f y g. No solo que la función H es la composición de f con g, lo que hace que la operación esté bien definida es que si f y g son biyectivas, en el curso de lógica se demuestra que si f es biyectiva y g es biyectiva, la composición también es biyectiva. Es decir, h también es una función biyectiva. Es decir, que yo estoy tomando dos elementos de ADS y cuando los opero con la operación composición, obtengo también un elemento de ADS porque es una función que es biyectiva. Y ADS es el conjunto de todas las funciones biyectivas. Entonces, esa operación binaria está bien definida. Es decir, que ya satisface una propiedad. ¿Cuál es la propiedad que satisface? Que es cerrada. Esa es la propiedad que satisface que esté bien definida, que es cerrada. ¿Qué otra propiedad satisface la composición de funciones? Son como asociativas. La composición de funciones es asociativa. Es decir, que si usted agarra y tiene f, g y h, tres funciones en ADS, se satisface que f compuesta con g compuesta con h es igual a f compuesta con g compuesta con h. Y eso es un teorema que se ve cuando se estudia funciones, que dice que la operación composición es asociativa. Es decir, no estamos ni siquiera eh, ahora mismo tocando elementos de ADS, sencillamente estamos extrayendo propiedades de esa operación que sí la conocemos, que, que es la composición de función. Otra de las cosas que satisface es que hay una función y que pertenece a ADS que cuando yo lo opero con cualquier función f, y no importa en el orden en que lo opere, ella lo que me hace es que obtengo una función f. Y esa propiedad, aquí vamos a poner aquí asociativa. Bueno, aquí pequeñito, asociativa. Y esta propiedad que está acá es lo que nosotros podríamos decir como un elemento identidad, ¿ya? Como un neutro para la operación composición. ¿Por qué un neutro para la operación composición? Porque no importa con quién yo opere la función i, es decir, puede ser f, puede ser g, puede ser h, siempre el resultado va a ser el elemento con quien estoy operando. Es decir, que existe un elemento identidad en ADS. Y por último, una cuarta propiedad que satisface es que para toda función f que pertenece a ADS, existe una función, y voy a llamarla G, en ADS también, tal que F compuesta con G es G compuesta con F, y eso es igual a la función identidad I. Y a esa función G es la que nosotros normalmente conocemos
como la inversa. Y eso ocurre, ¿por qué ocurre? Porque como son funciones biyectivas, las funciones biyectivas, la característica fundamental es que satisfacen el teorema de la función inversa. Y el teorema de la función inversa lo que dice es que existe una función g tal es que la composición de f con g es la composición de g con f y esa es la función identidad. Es decir, que la última propiedad podríamos hablar como la existencia del inverso. Entonces, este conjunto ADS no solamente satisface con esa operación, que es una operación binaria, sino que tiene tres propiedades importantes para lo que sigue, que son estas que están acá, que es que sea asociativo, que tenga el elemento de identidad y que tenga un inverso. A un conjunto donde se define una operación binaria que satisface esas tres propiedades, a ese conjunto es lo que nosotros vamos a conocer como un grupo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un grupo? Todavía no lo hemos escrito, pero ¿qué es un grupo hasta ahora entonces, según lo que hemos explicado? Es un conjunto con una operación binaria definida sobre ese conjunto, que además la operación binaria es asociativa, tiene un elemento neutro o elemento identidad, como se le conoce en la teoría de grupo, elemento identidad, y tienen inversos. Y a esos inversos, por ahorrar notación, se le llaman inversos multiplicativos, sin importar que la operación no sea la multiplicación como la conocemos nosotros. Sencillamente son inversos multiplicativos. ¿Ya? Es decir, un conjunto con una operación binaria, un conjunto no vacío, con una operación binaria se llama grupo si la operación binaria es asociativa, tiene elemento de identidad y tiene inversos multiplicativos. Entonces, la teoría de grupos nació a raíz de estudiar en realidad no los conjuntos como tales, sino, o sea, los conjuntos numéricos como tales, perdón, sino un cierto conjunto de funciones que en realidad es el grupo de permutaciones. Más adelante vamos a ver qué es ese grupo de permutaciones. Pero en realidad fue de esa forma. ¿Ya? Ahora, la idea es darse cuenta que ese grupo, que vamos adelante más a ver, a pesar de que en el material puede ser que hayan algunos ejemplos antes que eso, o sea, que ese conjunto, yo voy a tomar entonces, son permutaciones, no funciones, o las funciones las puedo ver como, las permutaciones las puedo ver como unas funciones, pero son una clase especial de funciones. Y eso se llama el grupo de permutaciones. ¿Ya? Ahora, ya yo sé que es un grupo. ¿Ya? Ahora fíjense, una propiedad importante que, que en general no ocurre en el grupo que nosotros acabamos de definir, ADS, es esta, que si usted toma f y g, dos funciones en ADS, esto no se satisface en general. ¿Ya? Al menos que alguna de las dos sea la inversa de la otra, esa es una relación que no se satisface en general. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar con conjuntos donde esa operación sí se satisface, casi siempre o en general. ¿Ya? Y esa operación es la operación conmutativa. ¿Ya? Es decir, que la composición de funciones no es conmutativa. Aunque las funciones sean biyectivas, no es conmutativa. ¿Ya?
Y eso es un hecho que, que tiene mucha importancia en general, ya que no necesariamente todos los grupos que nosotros estudiemos a partir de ahora en adelante tienen por qué ser conmutativos. ¿Cuáles conjuntos son conmutativos? Bueno, los conjuntos que son conmutativos son los conjuntos que nosotros conocemos, conjuntos numéricos, ¿ya? Por ejemplo, los naturales con la operación suma es un conjunto que es conmutativo, o sea, esa operación binaria hace que sea conmutativa, o los naturales con el producto, también esa operación es conmutativa. Y si usted cambia el grupo de los naturales, el conjunto de los naturales y por el conjunto de los enteros, por el conjunto de los racionales, por el conjunto de los números reales, por el conjunto de los números complejos, es decir, cualquier conjunto numérico que usted se tome como ejemplo de referencia y defina la operación suma y producto como normalmente se hace, esos conjuntos son conmutativos. Y Pero los también la ejemplos matriz con la suma. interesantes son los que no son conmutativos. Dime. Las matrices con la suma. Las matrices con la suma también son conmutativos, pero con el producto no. ¿Ya? Entonces, los ejemplos que en general eh, desarrollan una teoría bien interesante son los conjuntos que con ciertas operaciones no son conmutativos. Y para eso hay una rama de la matemática completa que se llama álgebra no conmutativa. Es decir, se dedica a estudiar todas las propiedades y toda una teoría alrededor de conjuntos que bajo ciertas operaciones no preservan la conmutatividad. Nosotros no vamos a estudiar álgebra no conmutativa. Es un curso avanzado de posgrado para la gente que se quiera dedicar a estudiar álgebra en general. Bien, sigamos entonces. En el material hablo un poco acerca una cierta pequeña introducción de lo que son los grupos de permutaciones, pero digamos que yo prefiero saltar esa parte y cuando veamos grupos de permutaciones volvemos a caer en esta parte de aquí. Si yo por ahora lo voy a saltar, ¿ya? Y más bien, para no confundirlos, ¿no? Más bien vamos a definir formalmente lo que es un grupo ahora. ¿Ya? Vamos a dar la definición de grupo y algunos ejemplos. Y con eso podríamos terminar la clase de hoy. Bien. Sea G un conjunto no vacío con una operación binaria asterisco, diremos que G asterisco es un grupo si satisface tres condiciones. Si satisface las siguientes afirmaciones. Uno, que para todo A, B y C
en el conjunto A asterisco B asterisco C es igual a asterisco B asterisco C. 2, que existe un elemento E en el conjunto tal que A asterisco E igual a E asterisco A igual a para todo A en G. Y por último, que para todo A en G existe un a la menos 1 en G, tal que A por a la menos 1 es igual a la menos 1, bueno, A asterisco A es igual a E. Entonces, eso es lo que es la definición de grupo, es decir, es un conjunto no vacío con una operación binaria que vamos a decir que se llama grupo y lo vamos a anotar con esta notación que está acá. Ojo que no son paréntesis, son como un menor y un mayor al final. Diremos que ese conjunto con esa operación binaria es un grupo si la operación binaria es asociativa, si tiene un elemento identidad y si tiene elementos inversos. Un conjunto con esas propiedades, entonces se dice que es un grupo. Ejemplos de grupo, pues bueno, podemos tomar G en el conjunto de los números enteros, por ejemplo, es decir, tomamos el conjunto de los números enteros y la operación binaria, la suma usual. Ese conjunto con esa operación binaria es un grupo. ¿Ya? Eso es fácilmente un grupo. Se puede demostrar que es un grupo. Incluso los racionales con el producto también es un grupo. ¿Ya? Y los racionales con la suma usual también es un grupo. Los reales con la suma usual también es un grupo. Los naturales, no, los naturales no, perdón. Los reales con la suma y con el producto también es un grupo. Los naturales con la suma y los naturales con el producto no es un grupo. ¿Por qué los naturales con la suma no es un grupo? Porque para cada natural debería existir el inverso aditivo. El inverso aditivo sería menos el natural. Y ese menos natural no es un número natural, por lo tanto no es un grupo. ¿Ya? Y con el producto tampoco, porque el inverso sería 1 sobre n, y 1 sobre n no es un natural, por lo tanto tampoco es un grupo. O sea, ahí tenemos una lista de algunos ejemplos de grupos que son, digamos que los más sencillos, pero interesantes a la vez de la teoría de grupos. Otro ejemplo de grupo es un grupo el grupo lineal general
que no es otra cosa que se denota por este conjunto. Este es el conjunto de todas las matrices ese conjunto con el producto de matrices es un grupo. Es decir, L, N, R con el producto es un grupo. Ejercicio. Probar que GL, N, R con el producto es un grupo. Y con eso terminamos la clase de hoy. Es decir, ese ejercicio para la próxima clase, el día jueves, vamos a tratar de hacerlo. ¿Qué es lo que deben hacer para probar que eso es un grupo? Verificar las tres propiedades, que es asociativo, que tiene identidad, que hay un elemento que es la identidad, y hay un inverso, que para cada elemento existe un inverso. Entonces, ese es el ejercicio y con eso terminamos la clase de hoy. Esperando que hayan entendido un poco acerca de lo que es la definición de grupo. Y ya para la próxima clase vamos a empezar a trabajar con propiedades definidas para estos nuevos objetos matemáticos llamados grupo. Entonces, bueno, dime, Dewey. Yo imagino que cuando yo esté demostrando la tercera propiedad, que es de la inversa, en la matriz de orden n, tendría que definir o agregar la definición que solo se cumple cuando el determinante es cero, ¿verdad? Bueno, para O yo eso voy a suponer, o yo voy a suponer que ese determinante no es cero. es que el grupo lineal general, como se define, es el conjunto de todas las matrices n por n que son invertibles. ¿Ya? Okay, Entonces, ya. ahí está Por diciendo que, hipótesis, el determinante es cero. claro, por hipótesis el determinante de esa matriz es distinto de cero y por lo tanto ya por ahí te puedes ir haciendo idea de cómo hacerlo. Bueno, si no tienen otra pregunta, entonces dejamos la clase hasta acá y que tengan feliz resto de la mañana y nos vemos el día jueves de nuevo. Hasta luego. Gracias igualmente. Bye.